La historia comienza en un momento crítico para Israel. Después del regreso de los 12 espías, 10 de ellos habían traído un informe lleno de miedo, dudas y desesperanza. Sus palabras se esparcieron por todo el campamento como fuego entre paja seca. Lo que debía ser un paso de fe hacia la tierra prometida se convirtió en una noche de llanto, confusión y rebelión. El pueblo, que había visto milagros en Egipto, que había cruzado el Mar Rojo y que había sido sostenido por el maná, ahora dudaba de que Dios pudiera cumplir su promesa. Las quejas crecieron. Las voces se unieron en un clamor de desobediencia. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Por qué el Señor nos trae aquí para morir a espada? Nuestros hijos serán presa del enemigo. ¡Volvamos a Egipto! Fue un momento oscuro. El pueblo no solo lamentaba la dificultad del camino, sino que rechazaba el plan mismo de Dios. La incredulidad tomó la forma de rebelión abierta. Querían un nuevo líder que los llevara de vuelta a la esclavitud. En lugar de avanzar hacia la libertad, anhelaban la comodidad de lo que ya conocían, aun si eso significaba volver a vivir bajo presión. Entonces Moisés, Aarón, Josué y Caleb se interpusieron. Josué y Caleb, con el corazón encendido de fe, rasgaron sus vestiduras y suplicaron al pueblo que no se rebelara contra Dios. Le recordaron que la tierra era realmente buena, que Dios estaba con ellos, y que los habitantes de Canaán no eran nada frente al poder del Señor, pero el pueblo, cegado por el temor, no quiso escuchar. De hecho, quisieron apedrear a aquellos que intentaban guiarlos hacia la verdad. En ese instante, la gloria de Dios apareció en el tabernáculo. Fue un acto de intervención divina para detener la destrucción mutua en la que el pueblo estaba a punto de caer. Dios habló a Moisés con palabras que revelaban cuán profundamente había sido herido por la incredulidad de Israel. Después de todo lo que había hecho, después de tantas señales, el pueblo seguía sin confiar. Dios le dijo a Moisés que estaba dispuesto a destruir a la nación y comenzar de nuevo con él. Pero Moisés, como verdadero intercesor, suplicó misericordia. No pidió perdón solo por compasión al pueblo, sino por la honra del nombre de Dios entre las naciones. Le recordó al Señor su propia promesa en que Él es lento para la ira, grande en misericordia y perdona la maldad. Moisés clamó como un padre por sus hijos, pidiendo una segunda oportunidad. Y Dios respondió: no destruiría al pueblo, los perdonaría, pero el pecado traería consecuencia. La generación que había visto los milagros y aún así decidió desconfiar, no entraría a la tierra prometida. Sus temores se convertirían en realidad. Morirían en el desierto. Sus hijos, aquellos por quienes decían preocuparse, serían los que sí entrarían, y el juicio quedó sellado en una frase que cambiaría el destino de una nación entera en 40 años. Andaréis en el desierto. 1 año por cada día que los espías exploraron la tierra en el desierto sería su escuela, su disciplina y su espejo. Vivirían viendo lo que habían perdido por no creer. Cuando Moisés comunicó estas palabras al pueblo, el impacto fue profundo. Muchos lloraron, pero no de arrepentimiento verdadero, sino de remordimiento. Y ese remordimiento los llevó a otra decisión equivocada. Decidieron subir y atacar la tierra por su cuenta, sin la presencia de Dios, sin el arca, sin Moisés. Pensaban que podían corregir su error con fuerza humana. Moisés les advirtió: no suban. Dios no está con ustedes, pero no escucharon. Subieron y fueron derrotados. Fue una lección dolorosa. Obedecer tarde no es obedecer. Avanzar sin Dios es perder. El pueblo regresó golpeado, más consciente que nunca de la gravedad de su desobediencia. Y así comenzó un largo periodo en el desierto. Décadas enteras caminando en círculos, enterrando a una generación incrédula, viendo pasar el tiempo sin poder entrar en la tierra que una vez estuvo a un paso de sus manos. El desierto se convirtió en un símbolo, no solo de castigo sino de enseñanza. Allí Dios formó a una nueva generación que no conoció Egipto, que no anhelaba volver atrás y que aprendería a depender de él día a día. Se convirtieron en hijos del maná, de la nube, del fuego y de la provisión constante. La columna de nube siguió guiando sus pasos, el maná siguió cayendo, el agua siguió brotando de la roca. Dios estaba disciplinando, no destruyendo. Estaba restaurando, no desecando. Quería que el pueblo entendiera que sin fe no podían seguir adelante. La tierra prometida no se conquistaba con fuerzas humanas, sino con confianza absoluta en el desenlace de esta historia. No ocurre de inmediato, sino 40 años después, cuando la nueva generación finalmente se encuentra a las puertas de Canaán. Pero el verdadero final está en la enseñanza que dejó marcada en sus corazones. La incredulidad te detiene, la fe te impulsa. La desobediencia te encierra en círculos, la confianza en Dios te abre caminos. Y sobre todo, los planes de Dios
no se frustran por la rebeldía humana, solo se retrasan para quienes no están listos para recibirlos. Esta historia sigue siendo un espejo para cada generación. Nos recuerda que muchas veces estamos a punto de entrar en lo que Dios prometió, y nuestras dudas pueden cerrarnos puertas. Nos muestra que la verdadera batalla no está en el enemigo externo, sino en la voz interna que decide creer o temer. Y también revela que incluso cuando fallamos, Dios sigue siendo misericordioso, listo para guiarnos de vuelta al camino, aunque a veces ese regreso implique un desierto. El juicio de los 40 años no fue solo castigo, fue un proceso de transformación. Fue la prueba de que Dios cumple promesas, tanto de bendición como de corrección, y fue la confirmación de que su propósito continuará con nosotros si creemos, sin nosotros si no lo hacemos. Israel aprendió que la tierra prometida es para los que confían, los que avanzan, los que se atreven a creer que Dios es más grande que los gigantes, que el camino a la promesa no se conquista con espada, sino con un corazón firme, que un reporte de fe pesa más que 10 voces de miedo. La historia termina con una invitación silenciosa. Revisa tu propio desierto, tu propio límite, tus propios gigantes. ¿Estás escuchando la voz de Dios o las voces del miedo? ¿Estás caminando hacia la promesa o dando vueltas en círculos? Porque el Dios que habló en aquel entonces sigue siendo el mismo, y sigue llamando a cada persona a confiar, a avanzar, y a no perder lo que Él ha preparado por causa de la incredulidad. Es una historia de juicio, sí, pero también de esperanza, de un Dios que disciplina, pero que nunca abandona, de un pueblo que cae, pero que también aprende a levantarse, y de una promesa que a pesar de todo sigue en pie, esperando a aquellos que decidan creer de verdad. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.